Hola, en el video anterior les expliqué que las capacidades, cualidades biomotrices o capacidades físicas son prácticamente lo mismo y que éstas se pueden mejorar dependiendo la intensidad de los estímulos y además estas generan adaptaciones en diferentes tejidos. Me voy a seguir enfocando en lo que es resistencia, fuerza y flexibilidad. Para lo que es la fuerza, les expliqué cómo se activan las diferentes fibras musculares, pero desde el punto de vista del impulso eléctrico y que dependiendo la intensidad de un esfuerzo se van a reclutar cierta cantidad de fibras. Una vez que tienes el impulso eléctrico, que es la señal de activación, también se va a necesitar energía para generar una contracción muscular. El combustible que usa el cuerpo para generar energía se llama ATP o adenosín trifosfato. El ATP se puede obtener por diferentes sustratos energéticos y son los siguientes, lo que es la fosfocreatina, las azúcares o carbohidratos es lo mismo y las grasas. Estos tres sustratos se utilizan para generar energía, es decir, ATP es el combustible que ya se utiliza para hacer contracción muscular, pero se van a utilizar de forma diferente y una vez más dependiendo la intensidad de los esfuerzos al moverse o mover algo. Estos tres sustratos se encuentran en diferentes partes del cuerpo. La fosfocreatina se encuentra en el músculo. Esto quiere decir que no se tiene que mover de un lado a otro para su utilización y además está en pocas cantidades. Cuando ustedes hacen un movimiento que requiera una intensidad alta, las fibras correspondientes que se van a activar para usarse en ese momento requieren de la utilización de la fosfocreatina como sustrato para convertirse en ATP y poder generar energía en combinación con el impulso eléctrico. Lo que sucede aquí es que como está a disposición inmediata en el músculo y además está en pocas cantidades, y si a eso le suman que el esfuerzo es alto, solamente lo puedes mantener unos cuantos segundos. Si ustedes checan en bibliografía, algunos autores mencionan que esto puede durar entre 10 a 15 segundos y hay unos que lo llegan a poner que hasta 20 segundos, pero esto tiene que ser exclusivamente en intensidades altas. Pasemos ahora a la glucosa. La glucosa es el producto final de la ingesta de prácticamente cualquier carbohidrato y azúcares. Los carbohidratos y azúcares es exactamente lo mismo. Una vez que están adentro del organismo, se transforman en glucosa y una vez más, la glucosa es un sustrato energético. Véanlo como la materia prima para generar combustible y después se utiliza para contraer el músculo en lo que se necesite. La glucosa se encuentra en músculos y en el hígado. Si se fijan, está una vez más a disposición inmediata porque se encuentra en los músculos y se almacena en forma de glucógeno. Esto quiere decir que muchas porciones de glucosa se unen y se genera el glucógeno. Prácticamente el glucógeno es la forma almacenada de la glucosa. Para activar la ruta metabólica de lo que es la utilización de la glucosa, esto quiere decir que los esfuerzos ahora son submáximos. Esto quiere decir que son de intensidades medias y con respecto a lo que son intensidades altas, es posible mantenerlos más tiempo porque requieres menos aplicación de fuerza. En mucha bibliografía van a ver distintos tiempos de mantención de estos esfuerzos. Va a empezar desde el límite que sería máximo de la intensidad alta, que serían los 20 segundos que les puse anteriormente, y esto puede durar unos cuantos minutos. Hay bibliografías donde marcan 3 minutos, otras 5, y pues esto va a depender de muchos factores, pero son pocos minutos porque las intensidades son submáximas. Se utiliza la glucosa como sustrato energético o materia prima para convertirla en ATP y eso genera la contracción muscular. Estos dos tipos de esfuerzos, los que son intensidades
altas, intensidades submáximas, como pueden darse cuenta, la fosfocreatina y la glucosa o glucógeno está almacenada directamente en los músculos, y esto es muy importante que lo entiendan porque está a disposición inmediata para su utilización. No se tiene que movilizar de un lado a otro para llevarlo al músculo y que se utilice, ya está ahí para su utilización, y este proceso se hace mediante la falta de oxígeno, y por eso van a escuchar mucho lo que es rutas metabólicas anaeróbicas, que hace referencia a que no hay presencia de oxígeno. Para las intensidades bajas, en primera instancia se va a utilizar la glucosa como materia prima para generar energía. ¿Por qué? Esto es muy simple, ya que los esfuerzos son bajos, esto permite que las intensidades las puedas tolerar durante mucho tiempo. Pero como la glucosa está a disposición inmediata porque está en los músculos, primero se utiliza la glucosa. Después, como puedes mantener durante más tiempo estos ejercicios, el oxígeno le da chance de entrar a las células, y ahí es donde se empieza a utilizar las grasas como materia prima para generar ATP, y eso es la energía final que se utiliza para la contracción muscular. Por eso las intensidades bajas son muy normalmente conocidas donde se utiliza la grasa, pero aquí la diferencia es que la grasa se tiene que movilizar de un lado a otro para llevarla a los músculos y generar energía. Las grasas se almacenan en células que se llaman adipocitos y no están en los músculos. De hecho, es la grasa que tiene repartida por todo el cuerpo. Justamente como las intensidades son bajas, permites que el oxígeno entre a las células y se utilicen las grasas. Aquí los esfuerzos ya son de predominio aeróbico. Esto quiere decir que ya hay presencia de oxígeno, y los esfuerzos los puedes mantener desde varios minutos hasta muchas horas porque son de intensidades bajas. Esto es súper importante que lo entiendan, entonces se los voy a repetir. Recuerden que la grasa no está almacenada en los músculos, está almacenada en células que se llaman adipocitos, donde esa grasa que está ahí almacenada o acumulada tiene que salir a la sangre por procesos ahí bastante complejos, sale a la sangre, y después, como la sangre está circulando por todo el cuerpo, llega a la zona donde se requiere utilizar, generar energía, se mete a los músculos, y una vez que está ahí, en combinación con el oxígeno que nosotros respiramos, se utiliza de materia prima para generar energía. Pero esto toma tiempo porque como no está a disposición inmediata como la glucosa y la fosfocreatina, se tiene que desplazar, y ese proceso toma tiempo. Por eso las intensidades bajas las tienen que alargar periodos de 30 minutos aproximadamente para que la utilización de las grasas sea relevante, porque primero se depleta lo que es la glucosa, que es lo que se tiene primero en los músculos, y después empiezan a entrar las grasas para su utilización y se usan más o menos al mismo tiempo, y dependiendo de la intensidad y otras cuestiones, pues se utilizan más o menos dependiendo qué se esté haciendo. Y a diferencia de lo que son las intensidades altas y submáximas, como tú no puedes alargar esos esfuerzos durante mucho tiempo, no le permites al oxígeno a llegar a las células y poder generar energía. Por eso se hace el proceso anaeróbico para justamente poder usar esos sustratos y poder generar contracción muscular. Pero una vez más, como la intensidad define estas cuestiones, no te va a permitir la utilización de grasas en estas intensidades porque no lo puedes alargar durante mucho tiempo. Esto que les acabo de explicar es para el entrenamiento de fuerza. Acuérdense, tenemos lo que es un impulso eléctrico y diferentes sustratos energéticos o materia prima para generar combustible. El único combustible que se utiliza para contraer la fibra muscular es el ATP, pero el ATP lo puedes sacar de la fosfocreatina, de la glucosa y de las grasas.
Para el trabajo de resistencia cardiovascular, estos 3 sustratos energéticos también se utilizan. Aquí la diferencia es que lo que nos interesa monitorear es la frecuencia cardíaca, es decir, la velocidad con la que late tu corazón, dependiendo el ejercicio o mezcla de varios ejercicios, y además la capacidad de mantenerlos durante un determinado tiempo para saber qué adaptación vas a lograr. No se les olvide que la efectividad de un buen entrenamiento de cardio, una vez más, son las intensidades de trabajo. Si se fijan, por todos lados en redes sociales se habla de ejercicios, pero muy rara a la vez de intensidades. Las intensidades determinan prácticamente la efectividad de lo que sea que estés entrenando. En el cardio pues no es la excepción. Vean la siguiente imagen. Se muestran los umbrales de trabajo del cardio y se usan porcentajes. Esos porcentajes son la frecuencia a la que debería latir tu corazón y tener la capacidad de mantenerlo un determinado tiempo. Esos porcentajes se sacan con fórmulas. Se necesita la edad de la persona y la frecuencia cardíaca en reposo. Esto quiere decir que cuando estás sentado te tomas aquí el pulso, mides durante un minuto, el número que te dé de latidos, esa es tu frecuencia cardíaca en reposo. Lo aplicas en fórmulas y te dan los umbrales del 50%, 60, 70, 80, 90 y 100. Y aquí tú puedes ya tener los límites para saber qué puedes incidir tú directamente sobre algún trabajo muy en específico de resistencia cardiovascular. Estas fórmulas se las voy a enseñar ya después, pero vamos a ver el caso más conocido, que es correr con respecto a esto. Si nosotros nos ponemos a correr a máxima velocidad, vamos a acabar sin aire. Nuestro corazón va a latir muy rápido y además esos esfuerzos no los podemos alargar durante mucho tiempo. Más o menos los vamos a poder aguantar unos 15 segundos, pero que realmente sea máxima velocidad. Hace un rato yo les dije que para ese tipo de esfuerzos, como estás aplicando para correr fuerza, pues la energía se saca de la fosfocreatina porque está a disposición inmediata y lo puedes utilizar luego. Y en este caso vean cómo si ustedes hacen eso, el corazón también late muy rápido. Si se dan cuenta, la fuerza y la resistencia cardiovascular van de la mano con respecto a las intensidades. Si nos enfocamos en lo que es trabajo de resistencia cardiovascular, nos vamos a ubicar en lo que es con respecto a la imagen en el color rojo, que corresponde a la utilización del 90% al 100% de tu capacidad para que tu corazón lata. Y si se fijan, son trabajos de velocidad y potencia, por eso debemos correr muy rápido para lograr estas intensidades. Si nosotros ahora bajamos la intensidad, que se muestra en color naranja, lo que es entre 80 y 90%, pues vamos a incidir sobre un trabajo muy en específico que se muestra en la imagen. Podemos aguantar un esfuerzo más tiempo y aquí ya no se va a utilizar el predominio de fosfocreatina para generar energía, sino glucosa. No se les olvide que aquí nuestro corazón va a latir también rápido, pero no al máximo como si estuviéramos haciendo intensidades altas, y por lo cual podemos aguantar un poco más de tiempo, unos cuantos minutos, los esfuerzos a intensidades entre el 80 y 90% de la capacidad de nuestro corazón para latir. No se les olvide que todo esto está enfocado exclusivamente a correr, que es lo que más ubica a la gente en trabajos de cardio. Si ahora corremos más suave aún, vamos a empezar a entrar en intensidades medias que se marcan con color verde en la imagen, y aquí es donde ya empieza a utilizarse un poco más las grasas, porque ahora si le bajas en la intensidad puedes alargar más tiempo el esfuerzo y le das tiempo a que el oxígeno entre a la célula y las grasas se empiecen a utilizar poco a poco. Si ahora le bajamos a la intensidad de estar corriendo aún más, pasamos a lo que es el color azul que está marcado en la imagen, y fíjense que aquí está marcado lo que le interesa a la mayoría de las personas: la utilización de las grasas cuando salen a correr. Y esto, fíjense cómo la intensidad ya es suave,
pues ahora correr mucho más tiempo, y de ahí viene que les digan que ustedes solamente para hacer cardio, pero haciéndolo corriendo, necesiten estar pues unos 30 minutos aproximadamente, de ahí hacia el infinito, hasta lo que ustedes aguanten, para que las grasas se empiecen a utilizar. Recuerden que este proceso necesita movilizar las grasas de un lado para llevarlas al músculo, además permitir que el oxígeno llegue a las células y estas grasas se empiecen a utilizar como materia prima para generación de energía. Pero una vez más, todo depende de las intensidades, y la intensidad va a determinar la aplicación de la fuerza y el tiempo que tú puedas mantener ese esfuerzo. Y en último lugar, pues tenemos algo muy suave, donde prácticamente ya es un calentamiento y simplemente sirve pues para recuperación, o como se los acabo de mencionar, para calentar. Recuerden que este ejemplo se los expliqué con lo que es estar corriendo, pero no es exclusivo de estar corriendo nada más este tipo de trabajos. Pueden hacer mezclas de ejercicios, o un ejercicio como puede ser nadar, correr, andar en bicicleta. Mezcla de ejercicios pues serían lo que son los circuitos, donde haces un ejercicio, luego otro y otro, y así sin parar un determinado tiempo. Pero no se les olvide, la capacidad para aguantar dichos ejercicios son las intensidades de trabajo. Para que no se confundan y les quede súper claro esto de resistencia cardiovascular, les voy a poner el ejemplo más conocido, que es salir a correr. Si se fijan, cuando sale la gente a correr, lo que primero quiere es bajar de peso. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar en la imagen? Pues en la intensidad a la que deberíamos correr, que sería aproximadamente entre un 60 a 70%, para que esa intensidad sea la más favorable para la utilización de las grasas. Pero siempre hay un inconveniente. El primero es que la gente no sabe a qué intensidad debe correr, y está más cerca de ir caminando que de ir corriendo a esa intensidad. Literalmente, esas intensidades es estar corriendo. Y cuando ustedes ven en Año Nuevo a la gente que sale a correr, ni siquiera alcanzan las intensidades mínimas, porque no saben cómo se hace este tipo de trabajo. Entonces, la efectividad es prácticamente nula y los resultados nunca llegan. Si a esto le añadimos que se cansan luego, tampoco es efectivo el entrenamiento, porque el tiempo mínimo necesario para darle tiempo a que las grasas se movilicen, el oxígeno entre a las células, pues no es el suficiente. Entonces, pues ni por un lado ni por el otro se hace efectivo un trabajo de cardio saliendo a correr, porque las intensidades simplemente no las ubican, no las conocen, no las saben trabajar. Entonces, ¿cuál es la solución a este tipo de inconvenientes? Porque a mucha gente ni le gusta salir a correr, lo hacen prácticamente por obligación. Pues es muy sencillo, se hace lo que es el trabajo de mezcla de entrenamiento de fuerza con entrenamiento de resistencia cardiovascular. Y si se fijan, el entrenamiento de fuerza tiene más predominio de utilización de azúcar, y por eso se pone al inicio para depletar la glucosa, y después, como ya no tienes glucosa que utilizar, metes el trabajo de cardio a intensidades suaves, como en la imagen. ¿Y qué es lo que se utiliza? Pues las grasas, porque ya no hay glucosa que utilizar. Entonces, ¿de dónde debemos de partir para hacer bien las cosas? Pues ya se los dije muchas veces, de las intensidades de trabajo. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Para el trabajo de fuerza y cardio se utilizan los mismos sustratos energéticos para la generación de la contracción muscular. Para que no se me confundan y entiendan las diferencias, cuando ustedes hacen trabajo de fuerza, va más enfocado a hacer movimientos que estén casi siempre focalizados, o enfocados en zonas muy en específico de algún grupo muscular. A veces se utilizan muchos grupos musculares, a veces solamente una zona en específico.
a diferencia de la resistencia cardiovascular. Si se fijan, todos los movimientos es una combinación donde se utilizan muchas partes del cuerpo. Debido a esto, el cuerpo necesita más oxigenación y es por eso que la frecuencia cardíaca se eleva. Por eso, si ustedes hacen mezcla de varios ejercicios, por ejemplo, primero de pierna y luego abdomen y luego tren superior y así sin parar, la frecuencia se les sube porque la demanda de oxígeno es mucha. Si ustedes solamente hacen, por ejemplo, flexión de brazo, muchas veces la frecuencia cardíaca no se te va a elevar porque este no es un esfuerzo que requiera mucha oxigenación y es más fácil que llegues al fallo muscular, ese ardor que se siente hacer repeticiones y te pares por fallo muscular a que te detengas porque tu corazón ya no da lo suficiente por oxigenación. Esa es la diferencia entre fuerza y resistencia cardiovascular, pero se utilizan los mismos sustratos energéticos o la misma materia prima para generar energía. Ahora pasemos a lo que es flexibilidad. No se me ha olvidado, en el video anterior les explico un poco de los umbrales de dolor que se generan al estirar. Si ustedes hacen un estiramiento muy amplio, pues va a doler mucho, y si lo hacen pues de forma intermedia o muy baja, o se siente poco o casi no se siente, y esto es dependiendo una vez más de los estímulos, en este caso los estiramientos. Recuerden que el dolor se percibe de forma diferente en cada persona, incluso haciendo el mismo estímulo o el mismo ejercicio. Esto del dolor está controlado por el sistema nervioso. Si se pueden dar cuenta, mucho de lo que se hace en estiramientos, como se los estoy explicando, tiene bastante sentido, porque estiras y al estirar te duele. Pero aquí hay una pregunta: ¿para qué rayos sirve el dolor en el cuerpo humano? Cualquier tipo de dolor, como sea que se haya activado o generado, es una señal de alarma del cuerpo que algo está pasando, y lo más seguro es que no sea favorable para la circunstancia en la que te encuentres. Si lo pasamos al entrenamiento de flexibilidad, cuando ustedes alargan al máximo una parte del cuerpo, el sistema nervioso, por medio de los usos neuromusculares que son sus receptores, detectan que eso es peligroso y mandan la señal de alerta al sistema nervioso para que empiecen a sentir los dolores característicos al estirar. Y recuerden que este sistema de dolor solamente se va a activar cuando las articulaciones llegan al máximo. Esto quiere decir que la intensidad es máxima. ¿Cuál es la norma general que se tiene al entrenar flexibilidad? Pues jalar a lo menso, generar mucho dolor a lo estúpido y seguir jalando sin sentido alguno. Si se dan cuenta, por donde le busquen, estirar es sinónimo de dolor. Y para poder trabajar bien la flexibilidad se necesitan muchos factores, pero de los más importantes y donde se le ha prestado poca atención justamente es a los umbrales de dolor. Como les acabo de decir, la regla general cuando tú te quieres hacer flexible es jalar a lo menso, extremadamente sin sentido, y por eso luego los lastiman, y ese no es el camino. Estos umbrales de dolor se pueden trabajar de distintas formas, y estos procedimientos o métodos, como le gusten llamar, son súper efectivos sin utilizar el salvajismo que se viene utilizando desde hace años y creen que ese es el único camino para lograr pues grandes rangos de movimiento, cuando no es así. Hay más formas de hacerlo, pero como es algo muy complejo y se necesita saber fisiología, muy poca gente lo sabe que existe y sabe llevarlo a la práctica. Para que ustedes trabajen bien la flexibilidad, les digo, es algo muy complejo que muy poca gente sabe. Solamente les puedo aconsejar por el momento, en lo que saco más videos sobre estos temas, que lleguen a las posiciones donde quieran mejorar su flexibilidad de forma lenta y controlada, y una vez que llegan ahí, manténganlo con respecto a la capacidad que tengan para aguantar ese dolor que van a sentir en los estiramientos. No lo estén cronometrando, mejor concéntrense en respirar, relajar la musculatura, porque van a estar tensos por esos dolores que se sienten al estirar al máximo,
y aguántenlo el tiempo que ustedes consideren necesario, y así de simple y así de sencillo. Entonces llegan lento y controlado y lo mantienen el tiempo que ustedes consideren adecuado dependiendo de su capacidad de tolerar el dolor. Con este video prácticamente ya acabé. Traten de asimilar la información porque son demasiadísimas cosas, porque ya se empiezan a mezclar fibras musculares, sistemas energéticos, umbrales de dolor y muchísimas otras cosas más. Y ya voy a estar empezando a hacer las listas de reproducción específicas para lo que es fuerza, para lo que es cardio, para lo que es flexibilidad y muchas otras cosas más, para que vean más a detalle la complejidad de las cosas. Si está estructurado, lo van a entender para que lo puedan adaptar a lo que ustedes estén haciendo, sin importar si tienen material, si no van al gym, o a ver cómo se las ingenian. Pero ya con esto pues pueden enfocar el entrenamiento hacia algo en específico y mejorar. Así que espero que haya sido claro, hayan entendido, hayan aprendido algo nuevo, y por el momento sería todo. Pues nos vemos, adiós.